vosotros, Eduardo, por preparar las jornadas. Debo decir que yo seré el futuro coordinador de ingeniería de datos porque todavía está en trámites de aprobación por la NECA. ¿Vale? Bueno, voy a compartir pantalla. Vale. Yo, la verdad es que cuando me planteaste las jornadas, la invitación, sí que un poco una de las cosas que pienso que va a estar presente en la tecnología de mañana son los datos, ¿vale? Y por eso un poco quería hablar un poco sobre el reto de los datos en la digitalización del mercado digital. Voy a empezar un poco para hacer referencia histórica a lo que es la importancia de los datos, quizá en la industria o en la digitalización. Y quizá un poco, digamos que a nivel oficial, uno de los primeros documentos que aparece es el documento que emite la Comisión Europea al Parlamento Europeo el 2014. Y en el 2014, pues bueno, ya hace referencia a lo que estamos viendo hoy en día, que realmente estamos ante una nueva, digamos, revolución industrial que viene a partir de los datos y a partir de la automatización de procesos y poder recoger datos de forma automática. Recoger datos de forma automática y además en un volumen de datos que es desconocido pues hasta ahora. En ese aspecto, pues yo creo que es importante un trabajo que financia la Comisión Europea, que es el de European Data Market Monitoring Tool. Entonces, ahí se recoge información sobre la economía de datos de 1.200 empresas que están instaladas en 28 países de la Unión Europea. Inicialmente se recogía desde el 2016 al 2018, pero se ha ido actualizando y es una proyección sobre el crecimiento de la economía de datos pues, más allá para los años 2000-2025. Entonces, si el que quiera puede pinchar en la dirección que había puesto, entonces aparece esta aplicación de Data Monitoring Tool. Y aquí se puede ver durante los años, ¿vale? Lo que es el valor del mercado de datos, cómo ha ido creciendo. Y realmente no se puede decir que sea un crecimiento exponencial, pero que sí que es un crecimiento continuado y que se espera que siga así hasta el 2025. Ellos hacen unas proyecciones en el 2025, el baseline sería lo que sería esperado, ¿vale? Y el changeline o iGrowth, si realmente digamos que supera las expectativas, está por debajo de las expectativas. También, por ejemplo, aquí se puede consultar la cuota de mercado sobre un poco la economía de gasto en TIC y también se ve un poco que es creciente. El impacto que tiene el Producto Interior Bruto, digamos que en estos momentos sería un 3% y, por ejemplo, para el 2025 se espera que alcance un 4,2%. Y quizá importante es, en este caso, el impacto que tiene el Producto Interior. Uy, el micrófono por ahí abierto. Los profesionales de los datos. ¿Cómo se espera que crezca, digamos, que el requerimiento de profesionales de datos? Y realmente es algo que tiene una curva creciente y que se espera que para el 2025 pues, siga aumentando hasta, en este caso, 11 millones. ¿Vale? Aquí sale por países, si se puede pinchar aparece por países, pero por ejemplo aquí por países aparece reflejado en el 2019, que digamos que es el momento en que se esperaba que acabara el estudio, lo que pasa es que se ha ido alargando. También es interesante cómo crece la economía de datos por industrias. Bueno, quizá yo un poco, siendo la jornada del Colegio de Ingenieros, pues quizá sería interesante centrarse en cuál es el número de profesionales de datos esperados por industria. Se ve aquí, por ejemplo, que servicios profesionales es una demanda que va a ser creciente en mayoristas, minoristas también, formación y comunicación, en producción. Realmente, por ejemplo, es una de las que va a ir creciendo, pero también sector financiero, sector de la salud, sector de educación, administración pública y luego sí que hay, por ejemplo, sectores como transporte, construcción y utilidades donde el crecimiento ya sí que sería más escaso. Pero sí que se refleja pues, que realmente el mercado de datos y la economía de datos es creciente y la demanda de profesionales es algo que va a seguir creciendo. Bueno, si se quiere, al final, digamos que de la página se puede descargar lo que sería el estudio final, el final report, donde lo que aparecen ya son los datos tabulados. Tengo aquí la barra del FUM.
aparece, por ejemplo, aquí, me parece interesante, lo que ellos ponen el Skills Gap. Y entonces es el requerimiento de profesionales que se va a tener en los distintos países para los distintos años y, aparte del requerimiento, la demanda y, digamos, que cuál es la capacidad de generar profesionales de datos que tiene cada país. Aquí aparece, por ejemplo, España. Para el 2020 ya se estima que serán 482.000, porque realmente aquí las estimaciones se han hecho con datos hasta enero de este año, ¿eh? Y la demanda, sin embargo, es que de 509.000 profesionales. Entonces, actualmente ya se estima que existe, digamos, que un desfase entre la oferta y la demanda, que el que trabaja en datos, digamos, que es consciente, porque realmente tiene que trabajar en muchos estudios y realmente ve que falta personal. Pues se estima ya en 27.000 profesionales y para el año 2025 se estima en 58.000 profesionales. Entonces, existe una demanda creciente, pues que realmente habrá que intentar de alguna manera cubrir. Bueno, también está un poco en la agenda europea 2019-2024, digamos que en realidad más el impacto que puede tener el Big Data y la inteligencia artificial, pues como motor en este caso de desarrollo. Sobre los datos, una vez planteado, digamos que la importancia del mercado de datos, de los profesionales de los datos, uno podía preguntarse qué es lo que demandan los datos hoy en día para poder trabajar con ellos. Y muchas veces lo que demandan los datos está en la definición de las clásicas de las 4 Vs del Big Data. Digamos que Big Data se puede considerar cuando tienes una cantidad muy grande de datos, en general 1.000.000 de registros, pero es algo que va más allá. Y yo creo que lo que es las 4V, bueno, eran 4Vs inicialmente, ahora ya son 5, y muchos documentos ya aparecen como las 6, las 7Vs del Big Data. Para mí son los requerimientos que tiene que tener unos datos para poder trabajar de forma satisfactoria. Entonces, tiene que tener un volumen elevado, pero tiene que tener un volumen elevado para ser considerado Big Data, pero para mí lo que es importante es tener un volumen suficiente de datos. Entonces, para muchos problemas realmente puedes tener muchos datos repetidos que no te aportan nada. Entonces, teniendo un número suficiente de datos es cuando se puede dar un valor a los datos. Tiene que existir una velocidad y ahí es importante la tecnología para poder estructurar los datos de manera que se pueda trabajar con ellos a tiempo real. Para mí una de las cosas más importantes en los datos es la variedad. Es decir, estar recogiendo datos de forma continuada cuando no hay variedad en los datos, por ejemplo, para analizar fallos en máquinas, si realmente recojo datos en perfecto funcionamiento no me van a aportar mucho. Necesito tener un poco variedad en esos datos para obtener una información de más alta calidad. La veracidad es muy importante. Quien ha trabajado con datos, pues sabe que, digamos que lo más importante es tener unos datos de calidad y, digamos, que tener datos que no presenten problemas de datos atípicos, errores en recogida de los datos. Entonces, la veracidad siempre es algo que tiene que estar presente. Y los datos tienen que tener un valor, tienen que tener un retorno, es decir, una información que sea útil. Estos días, pues una de las cosas que se ha puesto de manifiesto es el problema de tratamiento con datos y, por ejemplo, aquí este es un artículo que apareció en mayo en El País sobre las incoherencias de los datos registrados del COVID. Es algo que ha estado presente y, bueno, pues realmente, por ejemplo, aquí se plantea un problema porque los test PCR, como cualquier test, no son test que tengan una fiabilidad del 100%, sino que van a tener una parte, en este caso, tener la parte de falsos negativos que hace que haya que repetir pruebas y también ha habido problemas para los análisis, hay un tiempo para realizar los análisis. Bueno, aquí hace, digamos que una fotografía de todos los problemas que han tenido esta recogida de datos en el COVID e información de los datos. Bueno, desde el punto de vista de los datos, tampoco es tan raro que existan estas incoherencias porque los datos tienen un ciclo de vida, es decir, tienen unas etapas que tienen un poco que pasar para revertir, digamos que un beneficio. Y aquí directamente se ha tenido que prácticamente informar de los datos sin, digamos que haber trabajado o haber podido trabajar previamente a nivel nacional esta reestructuración de los datos. Entonces, en el ciclo de vida de los datos hay partes que, que pueden ser más o menos importantes, que son la extracción y captación de datos, gestión, estructura, almacenamiento, análisis y retorno.
Pero claro, es lógico entender que si fallan las primeras, realmente tú no vas a tener unos buenos datos con los que trabajar. Entonces, la primera, la extracción y captación de datos, hoy en día, por ejemplo, en industria es fundamental colocar mediciones, sensores para poder hacer medidas, sacar información de los datos y a partir de ahí ya tomar decisiones. También hay que entender que, que lo que es un dato es algo que ha ido cambiando con el tiempo, la filosofía de lo que es un dato, porque quizá primigeniamente pues, un dato es información numérica, también puede ser categórica, pero es que hoy en día va bastante más allá. Por ejemplo, para la predicción en COVID es algo que es fundamental, es una radiografía, una placa de los pulmones. Entonces, hoy en día, por ejemplo, para predicción en sanidad, predicción en cáncer, un escáner es algo que es fundamental y eso es un dato. Y realmente ese dato tiene una estructura que es compleja y que hay que trabajar realmente antes de poder hacer ya directamente cualquier análisis. Por ejemplo, sistemas de recomendación, minería de textos, pues un texto es un dato y las palabras, la secuencia de las palabras, el orden, pues eso requiere, digamos que, unos elementos para extractar y captar los datos. La gestión, estructura y almacenamiento de datos también es muy importante, sobre todo hoy en día con Big Data, el poder secuenciar los datos para que se puedan, digamos que, guardar y luego posteriormente analizar. Muchas veces se habla de inteligencia artificial, el Big Data, y se da mucha importancia al Machine Learning, Deep Learning. Para mí tiene más importancia las dos primeras partes, es decir, esta gestión de datos. Digamos que poder ir adelante, esto es básico. Luego, en análisis de datos, sí que hay, hoy en día hay muchos algoritmos, muchas posibilidades y uno lo que hace al final es elegir dentro de este catálogo lo que mejor puede funcionar para los datos. Y posteriormente tiene que haber un retorno de información de los datos, es decir, ese análisis tiene que tener algún beneficio o tiene que verse, digamos, plasmado de alguna forma. Bueno, en general se plantea un poco si con más cantidad de datos voy a tener mejor información o voy a poder hacer más cosas. Vuelvo a repetir un poco, con más cantidad de datos se tiene más información, pero si yo tengo la misma información sobre sobre más individuos, normalmente no va a aportar más. Sí que es muy importante más calidad de datos, entonces sí que hay un proceso de depurar los datos que realmente por ejemplo, para nosotros que trabajamos con datos es el 90-95% de los datos. Entonces, si ya de partida los datos están bien estructurados, realmente esa calidad va a ser más alta. Entonces, aquí realmente uno puede contar anécdotas de todo tipo, pero muchas veces, por ejemplo, cuando uno tiene que cumplimentar muchos datos, a veces no sabe distinguir cuáles son los más importantes. Entonces, ver cuáles son los más importantes sí que ayudaría un poco. Y para mí lo que es más importante de todo es tener más variables, más características que expliquen los datos. Esto es lo que te da, digamos, más posibilidades de construir más combinación y realizar mejores predicciones. Bueno, este es un ejemplo que hemos trabajado nosotros. Esto es un nomograma, que es como una regla muy sencilla, en realidad un poco arcaica, para utilizar un modelo de predicción. Entonces aquí aparecen unas variables que son predictoras en cáncer de próstata, como es la edad, la historia familiar, si está realizando la primera biopsia, es una biopsia repetida, el examen dígito rectal, el PSA, el volumen de próstata. Se asignan unos puntos aquí arriba, dependiendo del valor de las variables, se suman los puntos y aquí obtienes la probabilidad, en este caso, de tener un cáncer de próstata de alto grado. Nosotros hemos trabajado con datos de 2 años, de las biopsias de 2 años, de este caso del Hospital Valdebrón de Barcelona, y realmente cuando hemos recibido, digamos que las biopsias de los 2 siguientes años, la predicción prácticamente no nos ha cambiado nada. Entonces, más datos no nos cambia nada. Sí que, por ejemplo, aquí cambia bastante de lo que estábamos haciendo a lo que podemos hacer ahora, que es el tratamiento del PIRADS. El PIRADS es una categorización del escáner. Entonces, tiene un valor que va de 1 a 5 y lo hace el radiólogo. Entonces, esto, por ejemplo, nos ha permitido de tener una capacidad de discriminar este cáncer de próstata de alto grado de un 75% a pasar a un 90%. ¿Qué es lo que esperamos que mejore? Pues, por ejemplo, aquí la valoración del escáner la está haciendo el radiólogo. Lo que esperamos es que se pueda hacer de forma automatizada, pues a través de tratar la imagen del escáner, tratada a través pues, de redes de convolución. Entonces, hoy en día lo que sí que se espera es poder, digamos que trabajar con variables que no podíamos trabajar antes, porque realmente, por ejemplo,
tener una cantidad grande de variables también necesita una gran cantidad de datos. Entonces el Big Data sí que va relacionado con poder medir o analizar más variables. Hoy en día existen muchas posibilidades. Por ejemplo, pues aquí se ha aplicado una red neuronal al problema anterior. Por ejemplo, en este caso no se ha conseguido mejorar un modelo de regresión clásico. ¿Por qué? Pues porque realmente las variables que se está trabajando no tienen una complejidad grande, sino que son realmente variables que fueron pensadas a valores más grandes, mayor probabilidad de tener cáncer. Si, por ejemplo, se hiciera un registro del PSA durante distintos tiempos, pues sí que se podría trabajar con estructuras más complejas. El modelo simple que se está aplicando del Perfectron, pues el Perfectron simple se formula en 1950, son modelos ya conocidos desde hace mucho tiempo. Pero hoy en día, por ejemplo, redes recurrentes sí que permiten combinar capas en una red neuronal de manera que se crean como nuevas variables que a su vez se consideran que pueden ser predictoras. A la hora de pensar en el software sobre datos, el software libre, digamos que ha permitido avanzar mucho en el tratamiento de datos. En este caso, en estadística, R, digamos que ha sido durante mucho tiempo el programa fundamental para trabajar con datos, pero hoy en día ya hay más elementos. Por ejemplo, Python realmente es un lenguaje que también está proporcionando librerías para algoritmos pues, que trabaja de forma muy eficiente. Quizá la siguiente propuesta, lo que va más allá hoy en día, son las plataformas multialgoritmo, multilenguaje, ¿vale? Entonces, esta, por ejemplo, es una que es H2O. Si uno puede entrar aquí y aparece un poco los productos que oferta H2O. Entonces, H2O lo que plantean es una plataforma que realmente, por ejemplo, H2O partió de trabajar, a ver si me sale aquí, bueno, si no lo cuento yo, de trabajar con algoritmos de R y hacer una plataforma que fuera multiestudio, ¿vale? O sea, que pudiera ser multialgoritmo. De manera que se podría ejecutar, se me está quedando, bueno, un poco colgado, que pudiera ejecutar, digamos que, distintos algoritmos. Vale, entonces aquí está H2O, que es la idea básica. Incluso ellos hablan del auto, aquí por ejemplo se ve el auto machine learning, de manera que digamos que te entrene distintos modelos, distintos algoritmos y elija el mejor algoritmo. Eso está bien, pero claro, no se puede trabajar así sin más, sin tener un poco conocimiento de los algoritmos. Pero donde da un paso más allá realmente este tipo de plataformas es el hecho de poder hacer llamadas desde a librerías de R a librerías de Python de manera que es multilenguaje. Y también ellos después del H2O pues, han propuesto, digamos que en esta combinación, gracias a que dicen ellos, que es el Sparkling Water, que combina ya el Spark con, por ejemplo, estos algoritmos de Machine Learning, entonces, yendo un poco más allá. Entonces, hoy en día sí que hay que decir que existen muchas alternativas para el algoritmo. Y luego ya sí que es fundamental el retorno de datos. O sea, cuando uno trabaja con datos tiene que pensar en que tienen que tener, digamos que, un retorno, una productividad en industria, probablemente sistemas de mejora continua, departamentos de calidad, sí que tendrán que tener un poco esta integración con el tratamiento de datos. Por ejemplo, el Six Sigma para control de variabilidad, sistemas OE, que es Overall Equipment Effectiveness, que sobre medidas el tiempo de funcionamiento real de máquinas, el tiempo real de ciclo y digamos que en calidad el número de piezas correctas. Entonces, esos sistemas van a tener que estar integrados para poder, digamos que, utilizar la información de los datos. La visualización de los datos hoy en día también es bastante importante. Entonces, hay herramientas como el Tableau, por ejemplo, Power BI, que te permiten visualizar los datos de forma sencilla. A ver, perdón. Que si me sale lo de compartir la pantalla. Vale, aquí. Entonces, esto, por ejemplo, es una aplicación que han creado desde Itainova en un proyecto que estamos trabajando para analizar datos del COVID. Y realmente, por ejemplo, en Power BI lo que tienes es, una vez que introduces los datos, sí que tienes un catálogo realmente en este caso, de gráficas, donde tú haces referencia. Aquí, por ejemplo, se puede ver la evolución del COVID en Aragón. Se puede restringir digamos que a un tiempo más limitado, un tiempo anterior o posterior, y bueno, se puede ver la evolución y aquí, por ejemplo, se pueden ver los rebrotes que están apareciendo, se pueden construir mapas donde se localice, en este caso, por ejemplo, también los contagios.
Existen hoy en día bastantes herramientas, ¿vale? Aquí estaría lo que sería, digamos que todos los contagios que ha habido a lo largo del tiempo y ahora ya los que aparecen localmente. Bueno, este tipo de herramientas pues nos proporcionan, digamos que, un acceso a la información de forma visual de los datos. Y también existen herramientas web que se pueden hacer, en este caso, pues para, por ejemplo, para visualizar modelos que se construyan a partir de los datos. En R, por ejemplo, Shiny es una herramienta que prácticamente, pues con conocimientos mínimos de programación HTML, te permite construir una página web. Esto es, por ejemplo, un estudio en el que hemos hecho para intentar calcular el percentil de peso por ecografía para los fetos durante el embarazo. Entonces, en base a la semana de edad gestacional, pues digamos los ginecólogos podrían introducir el peso del feto y podrían ver un poco el percentil, bueno, 176 poco peso. Por ejemplo, esto sería un percentil 20, que es un percentil adecuado por debajo de 10 o de 90, es donde ellos tendrían que tomar acciones y aquí es customizado, pues dependiendo también de la talla materna, paterna, de la paridad, pues va cambiando, ¿vale? Entonces, hoy en día, digamos que de manera fácil se pueden proporcionar también esas herramientas que sean un retorno de los datos. Bueno, y ya para acabar, yo diría que en software existen muchas posibilidades para trabajar con los datos. En hardware, evidentemente, hay que hacer inversiones y hoy en día sí que existe una necesidad de profesionales de datos. Esto se ha estado trabajando a través de equipos multidisciplinares donde científicos de datos, ingenieros de datos, pues se iban sumando para trabajar, ¿vale? Yo creo que hoy en día el impacto de los datos es tan grande que realmente, digamos que se va a necesitar algo más que equipos multidisciplinares y se va a necesitar profesionales polivalentes, porque realmente los datos van a aparecer no solo en grandes empresas, sino también en pequeñas y medianas empresas. Y entonces, igual que hay un departamento de calidad, sí que tendrá que haber profesionales que digamos que sean conocedores de gestión, tratamiento de datos. Bueno, posibilidades que hay para crear un poco estos profesionales. La formación continua siempre va a estar ahí. Desde luego, ingenieros informáticos tienen un perfil ideal para tratamiento de datos. Dobles titulaciones también es una buena opción y en este caso creo que en la Universidad de Zaragoza hay una oferta pues que es muy adecuada, que es la doble titulación de matemáticas informáticas, me parece realmente un acierto. Y poco a poco también se pueden ir formulando titulaciones multidisciplinares. En este caso, bueno, pues es lo que estamos haciendo un poco desde la Escuela Politécnica de la Almunia. Se ha ofertado ingeniería de datos en procesos industriales, donde hay una parte de formación electrónica para la extracción y captación de datos, otra parte informática para la gestión de datos, otra parte de estadística para el análisis de datos y también algo de sistemas productivos y de mejora de calidad y mejora continua para un poco el retorno de los datos. Y bueno, esta es un poco mi aportación sobre el mundo de los datos, cómo puede incidir en la tecnología del mañana. Muchísimas gracias, Luis Mariano. La verdad es que ha sido muy interesante y la verdad es que ha sido también muy productivo.